Era una tranquila tarde de verano en Naperville, Illinois, cuando Julie Ann Hanson, de 15 años, desapareció. Fue vista por última vez andando en bicicleta por una tranquila calle suburbana. Un retrato de inocencia y juventud. Pero lo que empezó como un día normal, pronto se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de la historia de la ciudad. Durante décadas, su caso quedó sin resolver, hasta que un descubrimiento escalofriante más de 50 años después reveló una verdad más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. El 27 de junio de 1972 comenzó como cualquier otro día para la familia Hanson. El sol brillaba, los niños jugaban en sus patios delanteros y los vecinos se saludaban con cálidas sonrisas. Naperville era el epítome de los pueblos pequeños de Estados Unidos, un refugio seguro donde el crimen era casi inexistente. Julie Ann Hanson, una joven brillante y alegre de 15 años, pasó la mañana ayudando a su madre en la casa. Era la menor de 3 hermanos y la niña de los ojos de sus padres. Con su largo cabello rubio y una sonrisa que podía iluminar una habitación, Julie era muy querida por todos los que la conocían. Esa tarde, Julie pidió permiso a sus padres para visitar a una amiga al otro lado de la ciudad. Su hermano mayor, que en ese momento tenía 16 años, había tomado prestado el auto familiar, por lo que Julie decidió andar en bicicleta. Era un viaje corto, solo unos pocos kilómetros, y prometió regresar antes de cenar. Julie salió de casa alrededor de las 5:00 p.m. y pedaleó por las tranquilas calles de Naperville. Sus padres la observaron desde el porche hasta que desapareció por la esquina. Era la última vez que la verían con vida. Cuando Julie no regresó a casa a las 7:00 p.m., sus padres comenzaron a preocuparse. A las 8:00 p.m., la preocupación se convirtió en pánico. Llamaron a su amiga y descubrieron que Julie nunca había llegado. Los Hanson se pusieron en contacto con la policía y se organizó un grupo de búsqueda. Los vecinos se unieron al esfuerzo, recorriendo parques, callejones y zonas boscosas. Pero con el paso de las horas, la esperanza empezó a desvanecerse. En las primeras horas de la mañana del 28 de junio de 1972, la pacífica fachada de Naperville quedó destrozada. La ciudad, conocida por sus calles arboladas y su comunidad unida, se despertó con la trágica noticia de que Julie Ann Hanson había sido encontrada muerta. Lo que había comenzado como el caso de una persona desaparecida se había convertido en algo mucho más siniestro, algo que Naperville nunca antes había encontrado. Eran alrededor de las 7:00 a.m. cuando John Miller, un granjero local, hizo el sombrío descubrimiento. Estaba atendiendo su campo de maíz, ubicado en la calle 87, justo en las afueras de la ciudad. Mientras caminaba por el campo, algo inusual llamó su atención, algo que no pertenecía entre los altos tallos de maíz. Al principio pensó que podría tratarse de basura desechada o de un equipo abandonado, pero a medida que se acercaba, se le hundía el estómago. Allí, parcialmente oculta por la hierba y el maíz crecidos, había una bicicleta, el cuadro ligeramente doblado y la rueda delantera torcida de forma antinatural. A solo unos metros de distancia, escondido bajo una fina capa de tierra y hojas, estaba el cuerpo sin vida de Julie Ann Hanson. Supe que algo andaba mal en el momento en que vi esa bicicleta, recordó John más tarde a la policía. Y cuando miré más de cerca y la vi, nunca olvidaré ese momento. El cuerpo de Julie estaba en una posición incómoda, como si la hubieran escondido apresuradamente. Todavía llevaba la misma ropa con la que había salido de casa, una blusa ligera de verano y un par de pantalones cortos de mezclilla. Pero estaban desaliñados y desgarrados,
y los moretones en sus brazos y piernas contaban una horrible historia de lucha y violencia. Los agentes del departamento de policía de Naperville que acudieron no estaban preparados para lo que les esperaba. Para muchos de ellos, fue el primer encuentro con un crimen tan brutal. El detective Robert Smith, un veterano de la policía, estuvo entre los primeros en llegar. Inmediatamente aseguró la zona, temiendo que cualquier disturbio pudiera comprometer pruebas cruciales. Julie había sido sometida a un nivel de violencia que resultaba impactante por su brutalidad. Tenía las manos atadas a la espalda con un trozo de cuerda tosca y su rostro mostraba signos de una lucha desesperada por la supervivencia. Tenía moretones en las muñecas, lo que sugería que la habían atado fuertemente, cortando la circulación. Había heridas defensivas en sus manos y antebrazos, lo que indicaba que había luchado contra su atacante con cada gramo de fuerza que tenía. El descubrimiento más inquietante fue la magnitud de sus heridas. Julie había sido apuñalada varias veces en el pecho y el abdomen. Los golpes fueron feroces y deliberados, cada uno diseñado para causar el máximo dolor. La sangre se acumuló alrededor de su cuerpo, empapando la tierra debajo de ella. A pesar del salvajismo, no hubo señales inmediatas del arma homicida. Los detectives registraron el área circundante en busca de alguna pista, cualquier elemento que pudiera conducirlos al asesino. Pero el cuchillo, el instrumento mismo de su muerte, faltaba, como si se hubiera desvanecido en el aire. Añadiendo otra capa de horror al crimen, estaba la evidencia de agresión sexual. La autopsia confirmaría más tarde que Julie había sido violada antes de ser asesinada. Esta revelación provocó conmoción en la comunidad. Transformó el caso de un asesinato a un crimen por motivos sexuales, y con eso llegó la comprensión de que un depredador acechaba entre ellos. La brutalidad y premeditación del crimen sugerían que el perpetrador era alguien que había hecho esto antes, o alguien que podría volver a hacerlo. Naperville, una ciudad que rara vez había visto violencia de ningún tipo, ahora enfrentaba la sombría posibilidad de que un depredador en serie se escondiera entre ellos. Mientras los investigadores trabajaban para reunir pruebas de la escena, la familia Hanson fue informada del descubrimiento. La noticia los destrozó. Julie, su hija menor, que había estado llena de vida y sueños, había desaparecido, arrebatada de la manera más violenta y sin sentido imaginable. Sus padres, Robert y Patricia Hanson, estaban inconsolables. Habían pasado la noche anterior buscando a su hija, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Ahora, esa esperanza se había ido. El hermano mayor de Julie, que había pedido prestado el coche familiar esa noche, se culpaba por no haber estado allí para protegerla. Si tan solo no hubiera cogido el coche, diría durante años. Tal vez ella todavía estaría viva. Toda la familia Hanson quedó sumida en un estado de duelo que duraría décadas. Julie no fue solo una víctima de un crimen al azar. Era su hija, su hermana, su amiga. Y ahora ella se había ido para siempre. La autopsia, realizada por el médico forense del condado de DuPage, pintó un panorama sombrío de los últimos momentos de Julie. El informe confirmó que había muerto a causa de múltiples puñaladas, cada una de ellas infligida con fuerza excesiva. La hoja había perforado órganos vitales, incluidos el corazón y los pulmones, provocando que muriera desangrada en cuestión de minutos. También había señales de estrangulamiento, aunque no estaba claro si esto ocurrió antes o después del apuñalamiento. Las marcas alrededor de su cuello sugerían que el asesino había usado sus manos, apretando con suficiente fuerza como para dejarle moretones, pero no lo suficiente como para matarla. Era como si el asesino hubiera querido prolongar su sufrimiento. El patólogo notó la presencia de evidencia de ADN, semen encontrado en el cuerpo de Julie, pero en 1972
La tecnología del ADN todavía estaba en su infancia. Si bien proporcionó una evidencia crucial, permanecería sin uso durante décadas, esperando el día en que la ciencia se pusiera al día con el horror de lo que había sucedido. El detective Robert Smith, uno de los agentes más experimentados de Naperville, fue asignado para dirigir la investigación. Supo desde el principio que resolver el asesinato de Julie sería una carrera contra el tiempo. Cuanto más tiempo permaneciera sin resolver un caso, más probabilidades había de que se enfriara. Smith comenzó entrevistando a la familia Hanson. Quería entender los últimos movimientos de Julie, con quién había interactuado y si alguien tenía motivos para hacerle daño. Julie era una buena niña, dijo su padre, Robert Hanson, con la voz temblorosa por el dolor. Ella nunca se metió en problemas. Amaba a su familia, a sus amigos y andar en bicicleta. ¿Por qué alguien querría lastimarla? Su madre, Patricia, se hizo eco del sentimiento. Debería haber estado allí, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Si no hubiera cogido el coche, tal vez ella todavía estaría viva. Los detectives reconstruyeron los últimos movimientos conocidos de Julie. Ella era solo una niña. No se merecía esto. El hermano mayor de Julie, que había cogido el coche familiar esa noche, estaba atormentado por la culpa. Les dijo a los detectives que había pedido prestado el auto para ir a un partido de béisbol, dejando a Julie sin transporte. La tarde del 27 de junio de 1972, salió de casa en bicicleta para asistir al partido de béisbol de su hermano. Era una cálida tarde de verano y el viaje fue corto. Solo unos pocos kilómetros hasta el campo de béisbol. Los testigos del juego confirmaron haber visto a Julie allí. Se quedó un rato viendo jugar a su hermano y charlando con amigos. Alrededor de las 21:00 horas, abandonó el campo con la intención de regresar a casa. Pero Julie nunca llegó a casa. En algún momento de esa corta ruta, ella desapareció. Al principio, la policía tenía poco con qué continuar. No hubo testigos que presenciaran el secuestro de Julie y nadie informó haber oído o visto nada inusual esa noche. Naperville no era el tipo de ciudad donde ocurrían crímenes violentos y los residentes luchaban por comprender cómo alguien podía secuestrar y asesinar a una adolescente sin que nadie se diera cuenta. La bicicleta encontrada cerca de su cuerpo fue examinada en busca de huellas dactilares, pero las huellas utilizables estaban manchadas o no eran concluyentes. La cuerda utilizada para atar las manos de Julie era una variedad estándar que se vendía en ferreterías locales y no ofrecía pistas sobre su origen. El detective Smith y su equipo registraron el área donde se encontró el cuerpo de Julie, esperando que alguien hubiera visto algo. Un auto extraño, una persona sospechosa. Pero sus esfuerzos no dieron resultado. Era como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire. A medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación se estancó. Sin pruebas físicas ni un testigo creíble, los detectives tuvieron que considerar varias teorías. Una teoría era que Julie había sido víctima de un depredador oportunista, alguien que la había visto montar sola y decidió atacar. Estos depredadores a menudo apuntaban a personas vulnerables, y una adolescente en bicicleta habría sido un blanco fácil. Otra teoría era que el asesino era alguien que Julie conocía, alguien en quien confiaba lo suficiente como para detenerse. Quizás fue un amigo, un vecino o incluso un conocido de la familia. Esta teoría era particularmente escalofriante porque sugería que el asesino aún podría estar viviendo entre ellos, mezclándose con la comunidad. En 1972, la tecnología forense era limitada. El análisis de ADN, una herramienta que luego revolucionaría las investigaciones criminales, estaba a décadas de ser ampliamente utilizado. El semen encontrado en el cuerpo de Julie se conservó como prueba, pero en ese momento no se pudo analizar su compatibilidad.
El cuchillo utilizado para apuñalar a Julie varias veces nunca fue recuperado y, sin él, los detectives tenían poco con qué trabajar. La falta de pruebas físicas hizo que el caso fuera cada vez más difícil de resolver. «Estábamos persiguiendo sombras», dijo más tarde el detective Smith en una entrevista. «Cada pista que seguimos terminaba en un callejón sin salida. Era como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire». La investigación sobre el asesinato de Julie Ann Hanson había comenzado con urgencia y determinación, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, el caso se enfrió. A pesar de los incansables esfuerzos del Departamento de Policía de Naperville, todas las pistas se desvanecieron. A mediados de la década de 1970 se disipó. El caso quedó relegado a los archivos de casos sin resolver, una etiqueta que ningún detective quiere aplicar. Sin embargo, incluso cuando el rastro se enfrió, el recuerdo del brutal asesinato de Julie siguió atormentando a la comunidad. La falta de pruebas físicas, testimonios de testigos presenciales o un sospechoso creíble dejó a los detectives frustrados y a la familia Hanson con el corazón roto. Para la familia Hanson, la vida nunca volvería a la normalidad. A los padres de Julie, Robert y Patricia Hanson, les resultó imposible superar la tragedia. Su otrora animada familia ahora estaba consumida por el dolor, la culpa y las preguntas sin respuesta. «Solo queremos saber por qué», solía decir Patricia. «¿Por qué Julie? ¿Quién le haría esto?». Su hermano mayor, agobiado por la culpa por haber cogido el coche esa noche, se alejó de amigos y familiares. Debería haber estado allí», se repitió a sí mismo, con el peso de la responsabilidad presionando pesadamente sobre sus jóvenes hombros. A medida que pasaron los años, los Hanson mantuvieron la esperanza de que algún día, de alguna manera, obtendrían respuestas. Pero cada día que pasaba sin un arresto, socavaba sus esperanzas. Para los residentes de Naperville, el miedo persistió mucho después de que la investigación se desaceleró. En una ciudad donde los crímenes violentos eran prácticamente inauditos, el asesinato de una joven hizo añicos la ilusión de seguridad. Los padres siguieron vigilando a sus hijos, y los adolescentes ya no se aventuraban solos después del anochecer. La comunidad, que alguna vez fue unida y confiada, se volvió cautelosa y cautelosa. Los vecinos, que alguna vez habían dejado sus puertas abiertas, ahora instalaron cerraduras adicionales. Y los padres, que alguna vez permitieron a sus hijos andar en bicicleta libremente, ahora insistieron en la supervisión. Los residentes de Naperville esperaban que el tiempo sanara la herida dejada por el asesinato de Julie, pero en cambio se convirtió en un recordatorio constante de que incluso los lugares más seguros pueden albergar el mal. La década de 1970 dio paso a la de 1980 y luego a la de 1990, pero el caso de Julie siguió sin resolverse. De vez en cuando, reaparecía en las noticias locales, especialmente en el aniversario de su muerte, pero no surgían nuevas pistas. El caso se convirtió en una parte trágica de la historia de Naperville, un misterio sin resolver que muchos temían que nunca se resolvería. El detective Robert Smith, que dirigió la investigación inicial, se jubiló a finales de los años 1980. El caso permaneció cerca de su corazón, e incluso después de jubilarse, continuó siguiendo los avances en la ciencia forense, con la esperanza de que algún día un gran avance llevara a que se hiciera justicia para Julie. A finales de la década de 1990, los avances en la ciencia forense comenzaron a ofrecer nuevas esperanzas para los casos sin resolver. La tecnología del ADN, que alguna vez fue un sueño lejano, se ha convertido en una poderosa herramienta para hacer cumplir la ley. Las pruebas que se habían recopilado décadas antes, pero que no se habían utilizado debido a limitaciones tecnológicas, ahora podían analizarse con una precisión sin precedentes. Los detectives de Naperville
como los de los departamentos de policía de todo el país, comenzaron a revisar casos sin resolver con la esperanza de que el ADN pudiera proporcionar las respuestas que habían buscado durante mucho tiempo. El caso de Julie Ann Hanson, a pesar de su antigüedad, fue uno de los casos marcados para un nuevo examen. La muestra de semen recogida de su cuerpo en 1972 se había conservado cuidadosamente, aunque en aquel momento era inútil. Ahora tenía el potencial de revelar la identidad de su asesino. En 2000, casi 3 décadas después del asesinato de Julie, el Departamento de Policía de Naperville reabrió oficialmente el caso. Este caso ha perseguido a Naperville durante demasiado tiempo. Es hora de encontrar respuestas. La muestra de ADN conservada fue enviada a un laboratorio forense de última generación para su análisis. Los detectives esperaban que arrojaría una coincidencia en la base de datos nacional de ADN, que se había ido ampliando desde la década de 1990 con los perfiles de delincuentes condenados. Una nueva generación de detectives, armada con tecnología moderna, asumió la tarea que antes parecía imposible. La detective principal, Sarah Reynolds, estaba decidida a hacer justicia a Julie y su familia. «Se lo debemos a Julie», dijo. Mientras esperaban los resultados, los detectives volvieron a examinar los expedientes del caso, buscando cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto. Volvieron a visitar a viejos testigos, muchos de los cuales ahora tenían entre 50 y 60 años, y los entrevistaron nuevamente con la esperanza de que el tiempo hubiera aflojado los recuerdos o que pudieran surgir nuevos detalles. Los Hanson, que hacía tiempo que habían perdido la esperanza de ver justicia durante su vida, se mostraron cautelosamente optimistas. «Tal vez esta vez», dijo Patricia Hanson en voz baja. «Quizás esta vez finalmente sepamos quién hizo esto». Pero las semanas se convirtieron en meses y los resultados del ADN siguieron siendo difíciles de alcanzar. Fue un juego de espera tenso que puso a prueba la paciencia de todos los involucrados en la investigación. Luego, en 2002, después de casi 2 años de espera, llegó la llamada. El análisis de ADN había arrojado un resultado. No fue un partido directo, pero estuvo lo suficientemente cerca como para proporcionar una ventaja. La muestra coincidía con un pariente lejano del perpetrador, un avance que podría llevar a los detectives al asesino. La coincidencia apuntaba a una familia con raíces en el área de Naperville, lo que plantea la escalofriante posibilidad de que el asesino hubiera vivido entre ellos todo el tiempo. La detective Reynolds y su equipo comenzaron el minucioso proceso de construir un árbol genealógico, rastreando la línea genética hacia atrás para identificar a posibles sospechosos. Era una tarea compleja y que requería mucho tiempo, pero era la primera pista real que tenían en décadas. «Nos estamos acercando», dijo Reynolds a su equipo. «No vamos a parar hasta encontrarlo». El caso que había perseguido a Naperville durante 30 años finalmente avanzaba hacia una resolución. Pero las revelaciones más impactantes aún estaban por llegar. Luego, en 2020, se produjo un gran avance que nadie esperaba. Los avances en la tecnología del ADN habían revolucionado las investigaciones criminales, permitiendo a los detectives revisar casos sin resolver con una nueva perspectiva. En 2021, la policía de Naperville, los resultados fueron impactantes. El ADN recuperado del cuerpo y la ropa de Julie coincidía con un perfil en la base de datos nacional. Después de casi 50 años, finalmente se reveló la identidad de su asesino, Bruce Lindahl. Bruce Lindahl era un nombre familiar para las autoridades. Lindahl, originaria de la vecina ciudad de Aurora, tenía antecedentes penales que incluían agresión, secuestro y violación.
pero cuando su nombre se vinculó con el asesinato de Julie, Lindahl ya estaba muerta. En 1981, Lindahl se suicidó accidentalmente durante una pelea con otra víctima. Se había apuñalado en la pierna, cortando una arteria importante, y se desangró antes de poder escapar. Su muerte cerró el libro de una serie de crímenes violentos, pero también dejó preguntas sin respuesta sobre su pasado. La evidencia de ADN no solo conectó a Lindahl con el asesinato de Julie, sino que también lo implicó en varios otros casos sin resolver en todo Illinois. Había sido un depredador en serie, escondido a plena vista durante años, acosando a mujeres jóvenes y evadiendo la justicia. Cuando la noticia del avance llegó a Naperville, la comunidad quedó atónita. Durante casi medio siglo habían vivido con el temor de que el asesino de Julie estuviera entre ellos. Ahora sabían la verdad, pero fue una revelación agridulce. Los familiares supervivientes de Julie expresaron una mezcla de alivio y tristeza. Finalmente tuvieron respuestas, pero nunca se podría hacer justicia. Lindahl estaba fuera del alcance de la ley y la familia Hanson nunca lo vería ser juzgado por sus crímenes. Decidió reexaminar el caso de Julie y presentó las pruebas para un análisis de ADN. Naperville celebró un homenaje a Julie, en honor a su memoria y a la vida que nunca llegó a vivir. Los residentes se reunieron para presentar sus respetos, dejando flores y notas en el lugar donde se encontró su cuerpo. La ciudad, una vez atormentada por su asesinato, ahora buscaba curación y cierre. Si bien el caso Hanson finalmente se resolvió, abrió la puerta a otras investigaciones. Los detectives comenzaron a reexaminar casos sin resolver en todo el estado, buscando conexiones con Bruce Lindahl. Su ADN se comparó con evidencia de crímenes no resueltos, y las familias que habían esperado décadas por respuestas comenzaron a tener esperanza nuevamente. La historia de Julie Ann Hanson se convirtió en un símbolo de perseverancia y de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la justicia. Su caso, una vez olvidado, le recordó al mundo que incluso los casos más fríos pueden resolverse con determinación y tecnología moderna. Pero para quienes conocieron a Julie, ella era más que un simple caso. Era una hija, una hermana y una amiga, una joven a la que le robaron la vida pero cuyo recuerdo nunca sería olvidado. Hoy, Naperville continúa honrando a Julie Ann Hanson. Su historia sirve como recordatorio de que la oscuridad puede existir incluso en los lugares más seguros, pero también que la justicia, aunque se retrase, nunca está fuera de nuestro alcance. La comunidad que alguna vez lamentó su pérdida, ahora celebra su vida, asegurándose de que su luz brille en los corazones de quienes la recuerdan. Al final, la verdad salió a la luz, y con ello, Julie finalmente encontró la paz.